Italia es un bello e interesante país de Europa cuya extensión es similar a la de Alemania, pero su población no llega a los 60 millones de habitantes. Su cultura es muy similar a la nuestra. En Roma, su capital, tuvo origen uno de los más importantes imperios de la antigüedad. Allí se alberga la Ciudad del Vaticano, sede del Papa, máximo dirigente de la Iglesia Católica. Oye, ¿te has fijado que la forma de la península itálica es parecida a la pierna de un futbolista pateando el balón? ¿Sí te has fijado? Quizá por eso son tan buenos en ese deporte los italianos, ¿verdad? Su suelo y clima son poco propicios para la agricultura y carece de yacimientos de carbón mineral. Sin embargo, produce excelentes vinos, aceite de oliva y las famosas y ricas pastas de trigo. Italia enfrenta una excesiva deuda externa como tantos otros países que en décadas pasadas recurrieron a dinero prestado para modernizarse. Solo así pudo impulsar una pujante industria en el norte. Pero el sur tiene serios problemas de desarrollo. Italia logró su unidad como país hace poco más de 100 años. Dejó de ser una nación unificada desde la caída de Roma en poder de los germanos en el siglo III de nuestra era. Romanos de Oriente, lombardos, francos y normandos se la disputaron sucesivamente. También el Papa, quien adquirió cada vez mayor poderío como si se tratase de otro príncipe de la época. Años después se desarrollaron en Italia poderosas ciudades-estado como Venecia, Pisa, Génova, Milán y Florencia, que se opusieron al establecimiento de un poder central. En ellas tuvo su origen el movimiento intelectual y artístico llamado Renacimiento. Destacaron en la literatura de esos tiempos Dante Alighieri, recordado por su obra La Divina Comedia, Francesco Petrarca, autor de bellos poemas de amor, y Torquato Tasso, quien escribió el poema épico Jerusalén liberada. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti dejaron su huella en la pintura y en la escultura. Mientras Corelli y Vivaldi nos heredaron bellísimas piezas musicales. Durante el siglo XVI, Niccolò Machiavelli escribió El Príncipe, interesante obra de análisis político. En la época que siguió al Renacimiento, las universidades italianas fueron sede de un movimiento científico que contribuyó a poner las bases de la física moderna. Galileo Galilei fue el científico más importante de esos tiempos. Hasta el siglo XVIII, Italia permaneció dividida en diferentes reinos, ducados y ciudades independientes. Inclusive hoy en día, cada italiano se identifica más con alguna región que con el país en general. A fines de ese siglo, Napoleón Bonaparte invade Italia. Como consecuencia, se estableció la República Cisalpina con capital en Milán y la República de Liguria con capital en Génova. Mientras que Venecia y los territorios que la rodean pasaron a poder de Austria. Napoleón Bonaparte fue coronado rey de Italia en 1805. Al año siguiente se apoderó del reino de Nápoles en el sur. Hacia 1810, los países italianos que habían sido conquistados e inclusive la región romana gobernada por los papas fueron incorporados al imperio napoleónico. Pero después de la derrota de este por una alianza de monarcas europeos, Austria ocupó Venecia y la región cisalpina, mientras el reino de Cerdeña adquirió Génova y recobró el Piamonte, Niza y Saboya. Las revoluciones europeas de los siglos XVIII y XIX fueron creando condiciones propicias para la unidad nacional de Italia, aún sin buscarlo directamente. Es interesante señalar que durante el siglo XIX aumentó en todo el mundo el número y la distribución de periódicos y revistas, lo cual hizo posible la difusión de conocimientos e ideas. Con ello, la opinión pública adquirió importancia política, lo que favoreció las ideas nacionalistas y libertarias. En aquellos días,
Aún con la oposición del Papa Pío IX y de Austria, los revolucionarios italianos como Giuseppe Mazzini lucharon por la unidad. De entre los gobernantes de los países italianos, algunos adoptaron constituciones liberales. Varios de los patriotas italianos veían en el rey de Cerdeña un posible líder para la unificación. En cambio, el rey Fernando II de Sicilia se opuso violentamente a las ideas de libertad. La elección del Papa Pío IX hizo abrigar esperanzas de que podía servir como jefe espiritual y político de la lucha por la unidad italiana. Pero el programa papal de reformas liberales, imitado por los gobernantes de Lucca, Toscana y el Piamonte, iba dirigido tan solo a calmar las luchas revolucionarias. Sin embargo, estas se intensificaron. La esperanza de una victoria rápida se desvaneció cuando el Papa se negó a unirse a la guerra contra Austria y Carlos Alberto, rey de Cerdeña, fue derrotado y tuvo que abdicar en favor de su hijo Víctor Manuel. En aquellos años destacaron en Italia intelectuales representativos del romanticismo como el poeta Giacomo Leopardi y Alessandro Manzoni, autor de la novela Los novios. Una de las aportaciones italianas más bellas de ese siglo son las piezas de ópera de Gioachino Rossini, como El Barbero de Sevilla. Más tarde, Vincenzo Bellini nos regala La Sonámbula y Los Puritanos, mientras Gaetano Donizetti compone Don Pasquale. Giuseppe Verdi es sin duda el mayor exponente de la ópera italiana, con obras como Rigoletto y La Traviata. En 1848 se vivió la mayor efervescencia revolucionaria italiana, que coincide con las rebeliones en Francia y Austria, pero que al igual que aquellas, fue derrotada. A lo largo de esos años violentos, el rey de Cerdeña, Víctor Manuel, permaneció fiel a la causa liberal y a la bandera tricolor, verde, blanca y roja, símbolo de la Italia unida y libre. Víctor Manuel se confirmó como líder de la independencia y unidad italianas mediante su alianza con Francia, gobernada por Napoleón III. Napoleón no cumplió con el pacto y acordó la paz con Austria de manera unilateral. Austria cedió a Francia la mayor parte de la Lombardía y Francia intercambió con Cerdeña las ciudades lombardas de Pesqueira y Mantua, a cambio de Niza y Saboya. En 1861 quedó al fin constituido el Reino de Italia, con Víctor Manuel como rey y Camilo Cavour como primer ministro. En 1866, Italia se alió con Prusia contra Austria y pudo adquirir Venecia. En 1870, la derrota en la guerra franco-prusiana forzó a Napoleón a retirar sus tropas de Roma, la cual se unió al Reino de Italia y desde 1871 es capital. Aunque la unificación italiana se dio en torno al rey de Cerdeña, muchos fueron los revolucionarios que participaron en este proceso. Giuseppe Garibaldi se distinguió como dirigente militar y guerrillero. A él se debe la liberación del sur y la campaña contra los estados papales. Uy, caray, ¿eh? Sí que es extensa y apasionante la historia de la unificación italiana, ¿no te parece? Ahora comprendo por qué la fortaleza de Alemania e Italia está en haber logrado su unificación como naciones. Claro, porque ya lo sabemos, la unión hace la fuerza.